Muy bien, vamos ahora con lo siguiente. Vamos a hablar en unos momentos con lo ocurrido con USAID y cómo esta organización norteamericana ahora ha sido prácticamente terminada, así, radicalmente terminada por Donald Trump. Y a partir de ahí se están conociendo situaciones que ya se comentaban y otros que eran un no cuentes a nadie, por si acaso, chitón, donde aparentemente medios de comunicación convencionales y también digitales, canales de YouTube, pseudo influencers, tenían financiamiento indirecto o directo de USAID. Dios mío, no, y no de poca plata, estamos hablando de buen dinero, de medios de comunicación grandes en el mundo, incluyendo el Perú, que prácticamente vivían de USAID. ¿Pueden creer esto? O sea, es un manantial, de borbotones de dinero que salía ahí y que hoy se ha cortado. Y claro, protestan. Y lo más doloroso es que sí, dentro de todo esto había mucha gente que necesita esa ayuda, pero ahí también hay un problema que Donald Trump no está considerando. Si hablamos no de Donald Trump como persona, sino de su gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, por décadas, casi 70 años, acostumbró a buena parte del planeta a depender de papá gobierno, a depender de la caridad pública. Claro, Estados Unidos te ayuda. Y eso se escucha acá también, ese paternalismo, ¿no? No, que el gobierno tiene que hacer lo uno y lo otro, el gobierno. Sí, pues, tengo 2, 3 hijos, no, pues el gobierno, señora presidenta, haga algo. Pero ¿por qué paternalismo? Sería maternalismo en tal caso. Aunque bueno, patriotismo viene de patern, ¿no? O sea, pero igual. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues? O sea, siempre eso de depender del mayor, no del mayor. Yo entiendo por un tema extraordinario, una cosa, pues, no prevista, algo debido a muerte, una cosa súper extraordinaria, puede ser, no digo que sea, puede ser, pero ya todo el tiempo, generación tras generación, ¿no? Entonces esto llegó a un tope con estos migrantes venezolanos, eso fue el tope, y haitianos también, que no se quedaron de lado, donde pues le llegaron a dar hasta hoteles 5 estrellas, celulares, bonos, dinero, qué chévere, pues no, entonces me echo de panza, ¿no? Y estoy happy porque que me mantenga el gobierno, y encima un gobierno que ni siquiera es mío, es un gobierno extranjero, y encima con ostra pornográfica estoy en el exterior todavía, ni siquiera, o sea, me he metido ilegalmente todavía, me meto ilegalmente a tu país, y tú me das bonos, me das celular, me alimentas, me das donde quedarme cómodo, y además todavía te muerdo la mano, porque te asalto, te robo y genero desmán y medio. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Qué chévere, qué bacán, ¿no? Y es más, quiero traer más gente todavía. No, pues, se acabó. Se acabó esa caridad absurda y estúpida. Sí, pues, mucha gente lo va a necesitar porque ya los acostumbraron. Entonces, a eso es a lo que yo voy. Aquí este asunto tenía que haberse hecho en forma gradual. Sí, quitar muchas cosas que eran completamente absurdas e innecesarias. Perdónenme, pero como ese cómic de los super amigues, donde salen personajes trans, no sé si tenían permiso de DC Comics, ya, donde convierten a personajes de los cómics en transexuales o homosexuales, así los ponen. Entonces, ¿y qué? Financiado por USAID. No mames, ¿no? Medios de comunicación supuestamente prestigiosos, financiados por USAID. Claro, pues, acá uno va entendiendo cómo así muchos medios subsistían prácticamente sin publicidad. ¿Ah? Porque la publicidad no necesariamente los alimentaba.
¿no? Era pues además de el plus, pero el dinero capital principal venía de otro lado y ahora se acabó de un momento a otro, sí, boom, se acabó, no hay más. Claro, es una medida totalmente radical, pero también le estás quitando a un montón de gente que necesitaba ese dinero, que debieron haber gradualmente hecho que se desacostumbren, haberles dado ¿qué cosa? Educación, formación, para que se capaciten, para que se formen. Y precisamente al respecto, esa nota de Pato Bonato me encanta, porque habla de cómo Israel, a partir de los años 90, porque antes estaba hecho un desastre, era una calamidad andante, se hizo una de las principales potencias. ¿Cómo lo hicieron? Un territorio prácticamente miserable. Es un desierto, y pequeño, muy pequeño, y encima rodeada por una serie de países muy conflictivos, muy pesados, muy cargosos, llenos de creencias, en fin. ¿Por cómo creen que vendía Israel? ¿Por el hecho de que ahí supuestamente está la tumba de Cristo? No necesariamente. Apreciemos. ¿Sabías que Israel es uno de los países más ricos y poderosos del mundo? ¿Te preguntaste alguna vez cómo lo logró? ¿Qué hizo para transformarse de un desierto pobre y aislado en una megapotencia económica y tecnológica? ¿Qué deberían hacer otros países para aprender de Israel y enriquecerse? ¿Qué secreto esconde que no quiere que sepas? En este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre el milagro económico de Israel. ¿Cómo lo consiguió? ¿Qué podemos aprender de esto? Te aseguro que te vas a sorprender con lo que vas a ver en este video. Israel es el país que más invierte en investigación y desarrollo de todo el mundo, superando a países como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Esta inversión en tecnología le ha permitido a Israel crear soluciones innovadoras para los problemas más difíciles que enfrenta, como la escasez de agua, la seguridad, la salud, la agricultura. Uno de los ejemplos más sorprendentes de la tecnología israelí es su capacidad de fabricar ciertas frutas o alimentos a pesar de no tener el suelo indicado. Israel ha desarrollado sistemas de riego por goteo, cultivos hidropónicos, semillas modificadas y drones agrícolas que le han permitido producir alimentos de alta calidad y bajo costo en zonas áridas y desérticas. Gracias a esta tecnología, Israel puede exportar sus productos agrícolas a todo el mundo, generando ingresos y prestigio. Además, Israel comparte su conocimiento y experiencia con otros países, especialmente con los de Asia y África, ayudándoles así a mejorar su seguridad alimentaria y su desarrollo económico. La cuestión es que su innovación y tecnología le ha permitido convertirse en uno de los países más ricos del mundo, superando a grandes potencias europeas. En los últimos años, Israel ha conseguido tener un PIB más alto que potencias europeas como Alemania, Francia o Reino Unido. Algo muy destacable, ya que en sus países vecinos como Siria, Líbano, Jordania o Egipto, reina la pobreza y ninguno es superpotencia económica. Israel es un país que ha sabido adaptarse a los cambios, a las crisis y a las amenazas para mantener su crecimiento, su seguridad y su influencia. Pese a que mucha gente piensa que su riqueza viene de sus buenas relaciones con Estados Unidos o por varias ayudas de potencias europeas, la realidad dista mucho de eso. Pero antes de comentarte más acerca de eso, déjame invitarte a un nuevo canal que acabo de crear llamado La Patoneta. Y que en este espacio, en este canal principal, el link en la descripción de este las cosas muy mal manejado. Israel nació en 1948 después de una guerra muy dura. Era un país muy chico, rodeado de enemigos, con poca agua y poca tierra. Además, tenía muchos problemas internos, porque su gobierno era muy intervencionista y quería controlarlo todo. Ellos creían que el socialismo era la solución y que el Estado tenía que ser el dueño de todo, de las fábricas, de los bancos, de las escuelas, de todo. Pero como en todos los países que se intenta seguir este modelo, fracasó y no funcionó. Esto hizo que Israel fuera cada vez más pobre y cada vez más atrasado. Los otros países de Europa, que eran más libres y más modernos, les llevaba muchísima ventaja. Israel se parecía más a un país de América Latina, donde también había muchos gobiernos socialistas y populistas, que a Estados Unidos, que era su amigo y su ejemplo. La cosa se puso peor en 1984, cuando Israel tuvo una crisis terrible. Su moneda dejó de tener valor porque el gobierno gastaba más de lo que tenía y tenía que imprimir billetes sin parar. La inflación llegó al 400%, lo que quiere decir que los precios subieron 4 veces su valor en un año. Para que te hagas una idea, eso fue más de la inflación que tuvo Venezuela en 2015, que ya sabemos que fue un
desastre. Como se imaginarán, la gente estaba muy mal porque no podía comprar ni siquiera las cosas básicas. Tampoco las empresas podían producir mucho porque no tenían insumos, no tenían créditos, no tenían muchas herramientas. Era un caos total. La gente ya no confiaba en su moneda local, que era el shekel. El sistema financiero estaba completamente quebrado porque nadie confiaba en la moneda de Israel. Todo el mundo quería dólares. Era un caos total. Pero en los años 90, Israel cambió radicalmente. Se dio cuenta de que tenía que hacer las cosas de otra manera y empezó a hacer reformas políticas que dieron más libertad y más oportunidades a la gente. El Estado dejó de ser el dueño de todo y vendió muchas empresas a los privados. Pero de a poco esta situación va a empezar a cambiar e Israel va a llegar a la prosperidad. Antes de eso, déjame preguntarte, ¿te está pareciendo interesante este video? ¿Te gustaría que la próxima vez que entres a la plataforma encuentres más videos de este estilo? Si es para que entienda el perro de la historia de un hombre que cambió rápidamente la situación de Israel. Fue literal el Javier Milei israelí. Su nombre era Shimon Peres y fue el primer ministro de Israel en los años 80. Israel era un país que tenía muchos problemas. Su dinero valía muy poco porque el gobierno gastaba más de lo que tenía e imprimía muchos billetes nuevos. Esto provocó una inflación tan alta que la gente prefería usar dólares en vez de su propia moneda, el shekel. Algo similar a lo que ocurrió en Venezuela y en Argentina. Comenzó un proceso de reforma económica que dura hasta hoy en día. Shimon Peres quiso solucionar este problema y para eso hizo dos cosas muy importantes. La primera fue gastar menos y vender algunas empresas que eran del gobierno y que perdían dinero. La segunda fue dejar que el Banco Central fuera independiente y que no hiciera lo que el gobierno le dijera. Así, el Banco Central podía cuidar el valor del shekel y evitar que subiera la inflación. Estas dos medidas funcionaron muy bien y la gente volvió a confiar en el shekel. La inflación bajó muchísimo y el país cada vez más empezaba a crecer y a tener más riqueza. Se shekalizó, por decir, en lugar de decir pesificó, se shekalizó la economía en todos los aspectos. Se consiguió que la gente piense en shekel y no piense en dólares. Pero Israel no se conformó con eso. Quería ser el líder en ciencia, en tecnología. ¿Y para eso qué hicieron? Como si yo quiero formar un buen equipo de fútbol, ¿qué hago? Trato de traer a los mejores jugadores del mundo a jugar a mi equipo, o los máximos que yo pueda traer. Israel hizo lo mismo asociado al área en que quería mejorar de ciencia, de tecnología, como les había comentado. Empezó a buscar para incorporar científicos de alto renombre de todo el mundo, empresas, ingenieros, para que vayan a trabajar a Israel. Pero eso en esa época no era tan fácil, porque Israel tenía muchos enemigos a su alrededor y estaba en el medio del desierto. Entonces, ¿cómo hizo Israel para convertirse en un país rico y avanzado? Fue gracias a una idea muy inteligente. Resulta que en este país había muchas personas que tenían empresas pequeñas o proyectos muy buenos, pero que no tenían el dinero para llevarlos a otro nivel. Entonces, al gobierno de Israel se le ocurrió crear un proyecto que se llamaba Yosma, que significa iniciativa en hebreo. Consistía en unos fondos especiales que eran como unas cajas de ahorro que juntaban dinero de dos partes. Una parte era el gobierno de Israel y la otra parte era de inversores de otros países que querían apostar por los proyectos de Israel. Así, cada vez que un proyecto israelí necesitaba dinero, podía pedirlo a uno de estos fondos y recibir una cantidad generosa. A cambio, el fondo se quedaba con una parte de la empresa, pero solo temporalmente. Si el proyecto tenía éxito y ganaba mucho dinero, el fondo le devolvía al gobierno de Israel lo que había prestado y le vendía al dueño del proyecto su parte de la empresa. De esta forma, el gobierno de Israel logró dos cosas. Primero, apoyar a los emprendedores israelíes sin gastar su propio dinero, sino que gastaba el de los inversores extranjeros. Y segundo, recuperaba su inversión y ganaba más dinero cuando los proyectos triunfaban. Gracias a este programa, Israel creó muchas empresas exitosas en áreas como la informática, la biotecnología, la medicina y la energía. También se convirtió en uno de los países con más patentes del mundo, lo que significa que constantemente estaba inventando muchas cosas nuevas y útiles. Pero eso no fue todo. Israel también hizo otras cosas para mejorar su economía, como bajar los impuestos a las empresas, invertir en ciencia, llevar a personas capacitadas de otros países a trabajar en Israel y simplificar la burocracia y los trámites para hacer negocios. La gente puede estar tranquilo que sí, no suba su sueldo en algún tiempo, pero si tiene una necesidad, casi la mayoría de las necesidades básicas están cubiertas. De esta manera, Israel se transforma en un país rico y próspero que supo aprovechar el talento y la creatividad de su gente. ¿Qué te parece esta historia de superación? ¿Crees que estas medidas se podrían aplicar en tu país? Voy a leer tus comentarios. Bueno, en realidad hay una gran cantidad de casos de países que han surgido desde la nada, ¿no? En el caso de Israel y los países arábicos o bueno del Medio Oriente es mucho más curioso porque son países relativamente jóvenes, no van más allá de los... Estamos en este momento estamos en 2025. Hace más o menos unos 107 años la mayoría de los países, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, Primera Guerra Mundial, aparecen muchos quedando en estados críticos justamente por guerras internas, por decisiones de, digamos, países más grandes,
que de alguna forma se repartieron ese terreno, ¿no? En el caso de Israel, sí, efectivamente, más que efectivamente, creo yo que se puede partir en dos partes, ¿no? La primera, que es el Israel tan desarrollado, y la segunda, que es este Israel en crisis, que siempre termina sucediendo una que otra malaventura en esa zona por diversas razones de personas que están en grupos religiosos extremistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que a pesar de todo y con lo que viene sucediendo, al igual que en este caso lo que sería Perú, ¿no? Hay momentos en los que pequeñas decisiones sí, pues efectivamente pueden dar un buen resultado. Creo que lo de el crecimiento económico de Israel con ciertas estrategias, principalmente esos fondos que mencionaban, es algo interesante, ¿no? Ya que, bueno, si hablamos en métodos de inversión, muchas veces es más preferible arriesgar en invertir el dinero del banco que el dinero de uno mismo que tiene a veces, ¿no? Porque, bueno, si pierdes el capital lo perdiste totalmente, pero por ahí todavía se puede encontrar otra salida. Bueno, esta situación de USAID es realmente terrible, lo que ha revelado. No solamente es esto de este cómic, bueno, un tema episódico, y sí, es una vergüenza que eso haya ocurrido en el Perú, no porque sea de LGTBI, sino porque no corresponde a ese tipo de fondos. No se puede poner en riesgo un fondo que es para la alimentación de personas muy vulnerables, para dedicarlo a hacer eso, menos aún para financiar a medios privados comerciales, Dios mío, ¿no? ¿Y para qué? Para que genere una tendencia a favor de determinado tipo de políticas. Eso está terrible. Eso sí es uso corrupto, y lamentablemente estoy de acuerdo en ese sentido, bajo ese sentido, de lo que ha hecho Donald Trump con USAID. Claro, y aparte, o sea, el hecho de que existe ese tipo de corrupción con el dinero que es de donación, y que apoya a un montón, digamos, o a diversas organizaciones que sirven para poder dar un verdadero apoyo a ciertas partes del país. Esto hace que, bueno, se tome una decisión bastante fuerte y justos paguen por pecadores, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no es algo que ya está ocurriendo. Y ahora, claro, salen a protestar y ni siquiera salen a protestar por estas organizaciones que sí necesitan el apoyo, ¿no? Sino salen a protestar porque ya se les quitó la plata. Y salen a protestar por su propio beneficio. Y ahora, ¿qué utilizan? De victimismo, utilizan a las organizaciones que sí necesitan la plata, ¿no? Entonces, es ahí en donde a lo que vamos, ¿no? El presidente Petro nuevamente ha salido con una petrosada. Antes que efectivamente empieces con esto, con estas petrosadas, yo sí estoy a favor de la cancelación del USAID. Para mí sí. En el mundo, no solamente en un país. Sí. Es que, a ver, y es que realmente sí estoy... ¡Ah! ¿Qué pasó? Subtítulos para los que no entendieron el grito, me electrocuté. En el sexo. No, en los labios. Pero, a ver, regresando un poco a la carreta, ¿no? Y sí estoy en contra... Bueno, estoy a favor de la cancelación, y es que en realidad estoy muy en contra, por lo general, de todos estos movimientos de apoyo social. No porque sea malo, porque sea un miserable o un descarado, sino que muchas veces, por no decir siempre, se usa la imagen de la ayuda social como un foco de manipulación social, ¿no? Incluso estos apoyos que pueden haber dado USAID, si bien en cierta forma favorece a un grupo de personas, hay otros que efectivamente se favorecen mucho más, porque les permite justamente ese tipo de ayudas poder llegar a un público que normalmente de repente no llegaría, ¿no? Y ahí sí, pues hay una cosa que al menos a mí me molesta. Por eso, personalmente, no... Aunque sí sé que puede ser doloroso para algunas personas, que de repente algunos están perdiendo más de lo que pueden haber ganado,
No, no estoy tan en contra de eso. No sé si estoy a favor de la eliminación de esto. Bueno, ok, ahora sí vamos con lo que acaba de decir Petro. Petro dice que Trump se lleve su plata a otro lado, que no la quiere, que es veneno. Bueno, vamos a ver cuántas horas dura Petro con esa declaración. No puede pagar nuestros funcionarios o lo que lo reemplacen. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda. Trump tiene razón. Llévese su plata. En una tensa sesión del Consejo de Ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a hacer referencia a las diferencias con Estados Unidos y con el actual gobierno de Donald Trump. Durante su discurso, el mandatario expresó su tajante posición sobre la relación entre la ayuda estadounidense y la administración estatal, señalando que dichos recursos no deben emplearse en el pago de funcionarios. ¿Cómo así que centenares de funcionarios de migración que cuidan nuestras fronteras los pagaba Estados Unidos? ¿Qué gobiernos hicieron eso tan pecuecos, tan arrodillados? Eso es soberanía. USAID no puede pagar a nuestros funcionarios o lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda, eso es veneno. Trump tiene razón, llévese su plata, porque nuestra aduana debe ser de nacionalidad colombiana, indicó. USAID no puede pagar nuestros funcionarios o lo que lo reemplacen. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata. La declaración se produce en el contexto de una disputa en Estados Unidos, donde la administración de Trump, a través del Departamento para la Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk, anunció cambios en el funcionamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Las propuestas de cambio incluyen la eliminación de la agencia o la modificación de su autonomía, con el fin de reasignar recursos y revisar su estructura de financiamiento. Concretamente, se contempla la opción de trasladar ciertos programas a la supervisión del Departamento de Estado, lo que podría modificar la estructura y el enfoque de la asistencia internacional estadounidense a países de Latinoamérica como Colombia. Este posible cierre o reestructuración de USAID podría detener la ejecución de numerosos programas en Colombia, lo que afectaría áreas como la protección de desplazados, la asistencia nutricional, el fortalecimiento del sistema de salud y programas en justicia, medio ambiente y equidad de género. La posición expresada por el presidente Petro se suma a la discusión sobre la influencia de la ayuda exterior en la política interna y la capacidad de Colombia para gestionar sus propios recursos. Yo veo que mucha caviarada, está triste porque el imperio americano, hoy de derecha, antes era caviar con Biden, ha dicho no le voy a dar plata de USAID, que es la ayuda americana. No les importa el café, no les importa el tema de la dedicación de la coca y tal. Lo que les importa es el billete de la mermelada. Por eso, qué malo Trump que no le da plata, pues no sé, ese Epicentro, ¿cómo se llama este patita? Pues al de la Encerrona. No sean malos, pues. O sea, mendigan plata, estiran la mano y cuando se la quitan se ponen a llorar. Los gringos hacen lo que se da la gana con su plata. Y a mí no me gusta que con su plata vengan ellos acá a fomentar investigaciones, a hacer denuncias. Es exactamente lo mismo si mañana lo hace Rusia. O si lo hace China, que entiendo quiere tener convenio de cooperación publicitaria o sabe Dios qué, con Grupo del Comercio, con Grupo La República. O sea, si Jinping te va a decir que investigue, que no investigue, porque la plata no te regalan de buenos, ¿no? Entonces, la Agencia de Cooperación Americana no debería interferir en asuntos internos ni en las líneas editoriales de los medios peruanos. Sí, porque ¿qué pasa? Y es una cosa muy simpática y tiene que ver con lo que comentamos al comienzo del programa. No vaya a ser que se va a USAID y llega una agencia de apoyo humanitario china a tomar su lugar, ¿no? Entonces, simplemente cambias de, digamos, de amo, ¿no? Sí, eso también es algo que se ha podido probar, o bueno, se ha podido ver, ¿no? Por el hecho de que ahora último los convenios con China han sido un poco más fuertes, hay un poco más de cooperación internacional con este país.
ya sea por también temas económicos, temas mediáticos, ¿no? Ahora último también hemos visto este último reportaje de la cooperación que ha habido para poder hacer que una serie peruana haya estado en China, ¿no? Entonces no se me haría, digamos, sorpresa de que se retire a Estados Unidos y que ya, digamos, la presencia estadounidense aquí o norteamericana aquí en Latinoamérica se esté como que yendo poco a poco y otra potencia se esté fijando ya en esta parte del mundo, ¿no? O sea, en lo que es esta parte de la región americana, ¿no? En Latinoamérica. Muy bien, vamos ahora entonces a apreciar un poco más en el Perú cuál es la implicancia y el impacto que va a tener o está ya teniendo esta suspensión de apoyo por parte de USAID. Adelante, esto es Extremos. La Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara de Comercio Suiza. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y buenos días. En sencillo, ¿cuál diría usted es el principal impacto que tienen estos anuncios como para llamar a la preocupación, si es que cabe, entre los peruanos? Bueno, la colaboración que ha tenido USAID en la lucha contra las drogas en el Perú ha sido la más importante desde el punto de vista de la cooperación internacional. Casi el 90% de los recursos internacionales de cooperación provienen de los Estados Unidos. En el caso de la lucha antidrogas son dos componentes, el componente de desarrollo alternativo y el componente de interdicción, erradicación de los cultivos ilícitos. USAID está en la parte de desarrollo, en los programas de desarrollo alternativo. En su momento la contribución representaba casi el 90% del financiamiento 90%. A los programas de desarrollo alternativo. Sí, eso hasta el año 2012 más o menos. ¿Y a la fecha? Y a la fecha su aporte representa entre 25 y 30% para los programas de desarrollo alternativo, que complementan los recursos que tiene de vida, ¿no? Ya hoy día el gobierno peruano en los últimos años ha ido asumiendo mayor importancia en el financiamiento del desarrollo alternativo, pero sigue siendo importante ese 25, ese 30%, porque son programas que van dirigidos principalmente a los ex cocaleros para que puedan desarrollar actividades en economías lícitas, como el caso del café, del cacao y otros productos que han sido muy exitosos. De acuerdo, recordemos que USAID es una agencia federal norteamericana que existe hace más de 60 años y que ha tenido una colaboración muy antigua con el Perú. Usted ha subrayado que se ha venido concentrando en las últimas décadas en el tema del narcotráfico, pero ha aportado también ayudas en emergencias, incluso recuerdo recientemente forestales, pero en otros campos también, como la salud y la alimentación. Explíquenos sobre porcentajes, por favor. ¿Cuánto es lo que USAID contribuía como cooperación con el Perú cada año más o menos? ¿Y qué porcentaje iba destinado al tema del narcotráfico y a otros sectores? Sí, bueno, ha sido variable a lo largo de los años. Yo diría que casi hasta el 2012-2013 la mayor parte de los recursos se dirigía a los programas de desarrollo alternativo y otros programas complementarios, pero que estaban articulados a una intervención en las zonas de cultivos de coca, ¿no? Por ejemplo, habían programas de fortalecimiento de gobiernos regionales o programas también que tenían algunos componentes ambientales para el tema de la lucha contra la deforestación, y todo esto estaba articulado, digamos, hacia territorios que habían sido en algún momento invadidos por los cultivos ilícitos de coca, y que en los programas de desarrollo alternativos se planteaban todos estos componentes. Esto ha ido variando en los últimos años, digamos, hay otros sectores que también reciben dinero, como el caso de salud, el caso de democracia, el caso de medio ambiente, y yo diría que quizás en los últimos años el tema de lucha contra las drogas probablemente debe haber estado en alrededor de un 50% del presupuesto de USAID para el Perú, ¿no? Permítanos ir, por favor, a una primera pausa que en adelante USAID se defina en función de criterios nacionales americanos. ¿Qué me conviene a mí para ser más fuerte, más seguro y más próspero? Eso cambia la filosofía de USAID. USAID era una agencia de
cooperación ahora pasa a ser una agencia al servicio o de la propaganda o de los beneficios que Estados Unidos pueda obtener en su relación con otros países. Sí, pero en realidad, digamos, en beneficio de Estados Unidos es tener también países como en el caso de Perú, de Colombia, de Ecuador, que puedan transitar de una situación de crisis muy grande que tienen ahora de seguridad, por ejemplo, para darle estabilidad a la región. Entonces, darle estabilidad a los países de la región favorece también de alguna manera en la relación con los Estados Unidos Ganan y favorece, ambas partes. así es, ganan ambas partes. Pero esa estabilidad de la región no es solamente programas de desarrollo alternativo, son una serie de componentes, son programas de salud, son programas de lucha contra la pobreza, son programas de fortalecimiento de la democracia, son programas de fortalecimiento de gobiernos regionales, en fin, programas ambientales, o sea, son varios componentes. El desarrollo tiene que ver con varios componentes, no es un componente único y no se puede reducir la agenda a un solo tema, ¿no? Hay algunas preguntas todavía pendientes, pero creo que tenemos unos cuadros para poder ponerlos en la pantalla y que nos ayude a entender qué es lo que estamos viendo ahora. Dice, por ejemplo, principales actividades financiadas por USAID en nuestro país en 2024, ¿no? Y en primer lugar aparece pagos y beneficios de USAID, dice. Asistencia humanitaria de emergencia, por ejemplo, asistencia humanitaria de emergencia en 3 primeros rubros, dice apoyo a refugiados inmigrantes venezolanos, crecimiento verde, es decir, medio ambiente, inversión en medio ambiente o colaboración en medio ambiente, orden de trabajo en el marco del fortalecimiento, infraestructura natural para la seguridad hídrica, actividad de inversión pública, transparente y responsable, gestión forestal de los incendios, lo que mencionaba Fernando. Es decir, en este caso, ¿cómo diría usted se beneficia a Estados Unidos cuando hablamos de crecimiento verde? Ya no solamente del tema de drogas, donde queda claro, es decir, si yo soy un país consumidor de drogas, entonces apoyo a aquel que las produce para erradicar las drogas y yo me beneficio porque ya no habrá la misma producción, ya no habrá la cantidad de oferta, por lo tanto, ya podría yo empezar a luchar mejor contra mi problema de adicción o de consumo. De acuerdo. Pero en el caso de la economía verde o en el caso de los incendios forestales, ¿cuál es la lógica? Y en el caso de la democracia, que parece un concepto tan gaseoso, ¿cómo entender que la ayuda internacional repercuta en efecto en beneficio de los dos países? Bueno, yo diría, por ejemplo, en el caso ambiental pondría como ejemplo el tema de la minería ilegal, ¿no? Y la destrucción de los bosques en la Amazonía peruana. Esto, digamos, no tiene un efecto solamente ambiental que es potente, sino también son economías lícitas que terminan de alguna manera también en actos de corrupción, terminan infiltrados en el Congreso de la República y crean una desestabilidad política también. Entonces, el tema no es solamente, no lo podemos tomar de manera individual, todo está interconectado. En el caso, digamos, de democracia, ha habido programas para tratar de fortalecer los gobiernos regionales, ¿no? Que en el caso de San Martín, por ejemplo, que es un caso bastante emblemático y donde ha habido muy buenos resultados, ha habido mucho aporte de parte de USAID en no solamente acompañar al gobierno regional en sus propuestas de planificación estratégica, sino también en capacitación de personal, en la implementación de una serie de programas, y lo que ha permitido, por ejemplo, en el caso específico de San Martín, es reducir de cerca de 60, 70 mil hectáreas que tenía en los 90 a 2.000 hectáreas que tiene el día de hoy. Hoy día primero quiero anunciar... Alex, esto es muy difícil para mí. Bueno, ese es el famoso cómic del que tanto se ha hablado, este cómic de trans, que han estado cuestionando y que por supuesto hoy muchos de estos medios de izquierda salen de alguna manera a defender. Obviamente tienen que ver también sus propios intereses. Es natural, ¿no? Porque ¿cómo van a permitir que se les deje de indirectamente financiar de alguna manera este sistema de USAID? Por supuesto, ha ido demasiado lejos. Y mejor dicho, más que demasiado lejos, no ha tenido el control adecuado. Sí, también ahí es mucha responsabilidad del mismo
gobierno norteamericano y hoy toma una medida realmente radical y que por supuesto que está generando estragos. Bueno, en realidad lo que dije hace un momento, o sea, yo sí me mantengo firme en esto, a pesar de que siento que puede afectar mucho, como dice, o sea, hay bastantes aristas donde en realidad malos comercios pueden llegar a surgir justamente de todo ese tema de USAID. En realidad no lo siento tan mal, o sea, yo siento que si se quiere dar un paso hacia adelante, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro lado, muchas veces hay que dejar estas pequeñas ayudas. Es una forma muy fácil en la que una persona simplemente puede quedarse dormido con ese tipo de ayudas económicas, ¿no? Y desacostumbrarlas, no, es muy difícil. Tendríamos que esperar a que toda una generación cambiara, una generación completa, que para esto tendría que dejar de depender de todas las cosas, pero si uno va poquito a poquito cambiándolo es muy difícil. Por eso para mí, al menos, y me mantengo firme, la decisión era la correcta, ¿no? Aunque sí iba a doler, pero era lo que se tenía que hacer.